está en Génesis 37. Y yo voy a empezar por la palabra pozo. Y yo les voy a enseñar por qué a José lo echaron en la cisterna. Yo les voy a mostrar por qué José tenía que ir al pozo. Había una necesidad de que él cayera allí. Había una lección por la cual él tenía que aprender que caer en un pozo era necesario. Porque aquí hay unos misterios que yo hoy se los voy a revelar. Pero voy a dejar que Dios fluya. Es más, yo voy a cerrar mi libro porque yo quiero que Dios me hable conforme al movimiento profético que me quiere dar. Cuando yo estoy aquí leyendo la palabra, dice la Biblia, escuche bien un misterio que hay aquí en lo que voy a leer. Dice la Biblia, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven, con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Escuchen aquí lo que dice. Y amaba Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, la aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él le dijo: oír ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que los otros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondió su hermano: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y su palabra. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Cuántas estrellas eran? 11. Ok. ¿Cuántos discípulos quedaron después de Judas? 11. Escuche bien. Dice: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba sobre eso. Hay una cosa muy significante, y es que cuando yo empecé a leer, hablé de ¿quién? De Jacob, ¿verdad? Y yo les conté ahí, según cuentan las escrituras, les conté quién era Jacob y quién era José, la familia de Jacob, ¿verdad? Pero dice que más abajo dice: y amaba Israel a José. Los líderes míos conocen este misterio, ¿verdad? Es decir, que cuando Dios le estaba hablando a Jacob en el mundo natural, le decía Jacob. Y cuando estaba hablándole en el mundo espiritual, se llamaba Israel. Había un misterio entre lo natural y lo espiritual. Y dice la palabra que Israel, no Jacob, que es la misma persona, ¿verdad? Dice que puso un manto de diversos colores sobre la cabeza
José. Pero mire qué interesante lo que dice la palabra. Dice que él contó un sueño que tuvo a sus hermanos. Yo les voy a dar una revelación que hace mucho tiempo Dios me dijo: no todo lo que Dios te revela en el tiempo lo puede decir. Usted sabe que José provocó que lo echaran al pozo. Aunque estuviese dentro del plan de Dios, a veces nosotros provocamos situaciones en las cuales no estamos supuestos a pasar, pero aún así Dios las coge y las convierte a nuestro favor, ¿verdad que sí? Pero él no estaba supuesto a contarle a ellos ese sueño, porque eso era para el capítulo 12 y él iba por el capítulo 2. Eso se iba a cumplir en algún momento de la vida. Porque no todo lo que Dios te revela se puede decir en el tiempo equivocado. Hay cosas que Dios me ha revelado en este tiempo que no las puedo decir todavía hasta que la iglesia no madure, ¿verdad que sí? Entonces me las tengo que reservar hasta el tiempo que yo entienda, que Dios me deje saber que ya estamos en el tiempo. Nosotros a veces provocamos la envidia de otros sobre nosotros sin darnos cuenta. ¿Y tú sabes cómo? Contando lo que no tenemos que contar. Diciendo lo que no tenemos que decir fuera del tiempo de lo que lo tenemos que hablar. Pero dice que esos hermanos cogieron a José y lo metieron en la cisterna, lo echaron al pozo y lo tumbaron allí. Pero lo que ellos no contaban era que el que le había puesto el manto no era Israel, su padre, sino era Jehová de los ejércitos, quien había entregado sobre José aquella unción sobrenatural. Es decir, que cuando le echaron al pozo, ya Jehová tenía preparado a los madianitas que venían de camino para rescatar al hombre en el cual había nacido para un propósito. Ay. Yo no sé si tú entendiste que cuando el enemigo te quiere botar al fondo del infierno, ahí llega Jehová y te trae a los madianitas para que te saquen del mismo infierno, para poderte llevar a sentarte a un palacio. Pero dice que cuando los madianitas lo sacaron, porque ellos no contaban que el pozo estaba vacío. Mire lo que hace Dios. Aun cuando el enemigo se levanta en tu contra, Dios tiene truquitos preparados que Él no se entera jamás qué estaba pasando de cielo. Por eso es que, hermano, el enemigo no se la sabe toda. Entiende que no todo se le es revelado al infierno. No se la sabe toda. A este hombre vino y lo echaron allí. Y dice que los madianitas vinieron, los recogieron y lo entregaron en la casa de Potifar. Entró en la prisión. Potifar era la mano derecha del faraón. Resulta que lo meten en aquel lugar y Potifar empieza a servir a Potifar y Potifar se empieza a enamorar literalmente de aquel hombre. Dice las escrituras que la mujer de Potifar era una mujer hermosa. Y cuando ella necesitaba que alguien le diera placer era porque su marido no lo daba. Hay algo más que Dios me reveló y lo fui y lo busqué en el Tanakh y no lo voy a contar aquí porque el que lo vea no lo va a entender. Le voy a decir algo. Dice que aquella mujer se enamora de él y empieza a conquistar a aquel hombre. Y todo el mundo lo oye muy bonito. José corrió. ¿Verdad que sí? Pero dice las escrituras que yo leo que él corrió con la ropa, ¿dónde? En la mano. Y si corrió con la ropa en la mano es porque él estaba a punto de caer. Hubo erección. Usted sabe lo que dice el Tanakh cuando yo lo leí esta mañana.
que cuando él se miró dijo, yo soy circuncidado. Yo no estoy supuesto a caer con este tipo de mujer. Yo estoy llamado para cosas grandes. Y cuando usted está circuncidado, usted jamás va a caer con algo que lo vaya a dañar su linaje. ¿Verdad que sí? Usted va a tener cuidado con quién usted se va a empatar en su vida para que ese linaje no se dañe. Y dice que cuando él hizo así, dijo, excuse me, aquí no. Esto no es para mí, yo me veo circuncidado. Esta mujer no viene de donde yo vengo. Así que aunque yo esté aquí en este lugar, este no es mi lugar. Déjame agarrar mi ropita y coger por ir para afuera y mandarme a correr. Es mejor que dijeran, aquí huyó José, que aquí pecó José. ¿Verdad que sí? Que aquí cayó. Mire, hermano. Dice que aquella persona viene y cayó en una prisión. Y dice que la misma mujer lo condena de que lo había violado. Mire lo que yo leí hoy. Potifar sabía que su mujer estaba mintiendo. Pero como él también sentía algo sobre José, él también sentía algo sobre José porque tenía un problema de inversión. Entonces él prefería llevárselo a la prisión y cumplir la mentira de su mujer y complacerla a ella, que dejarlo a él en el lugar donde estaba. Pero lo que no sabía Potifar era que también eso era parte del plan. Y dice que lo meten en aquella prisión y cuando entra en la prisión dice que allí halló gracia. Ay, ¿cuántos sabemos que cuando el favor y la gracia de Dios cae sobre la vida nuestra, no existe ni el demonio encarnado, ni palo mayimbe, ni santero, ni brujero, ni palero, ni el mismísimo diablo pasando en carne alrededor nuestro que pueda romper lo que el Dios de los cielos, el Dios de la gloria determinó que iba a pasar. Eso no lo destruye nadie. No habrá nadie sobre la faz de la tierra que pueda destruir aquello que Dios propuso y dispuso para un hijo del Dios viviente. Hermano, dice que allí el jefe de la prisión ni se ocupaba porque hallaba tanta gracia sobre José. José se ocupó de todos los presos, llevaba la finanza de aquel lugar. Dice que le dieron todas las llaves, le dieron todo, halló gracia delante de los presos. Dios empezó a darle abundancia y lo prosperó literalmente adentro de una prisión. No importa donde yo caiga. A mí alguien un día puso una demanda sobre mí de 15 millones de dólares. Y yo le dije, y me dijo, tú vas a ir a la prisión, no te preocupes. Le dije, no te preocupes, que donde quiera que yo vaya, yo voy a gobernar. Al final la perdió él. Pero te voy a dar una noticia. Donde quiera que haya un hijo de Dios, allí está su favor y allí está su gracia. Esa gracia es el manto que rodea a un hijo de Dios. A José lo echaron en la cisterna, lo pusieron en la prisión, pero no le quitaron el manto. El manto lo cogieron y lo botaron. Pero lo que él cargaba era más grande que un manto físico. Usted sabe lo que pasa, que usted no se ha dado cuenta que cuando usted entra a un lugar y usted carga los diversos colores de Jehová sobre su cabeza, usted va a caer mal o va a caer bien, pero va a caer. ¿Sí o no? Usted va a caer mal o va a caer bien, pero va a caer. Yo conozco gente que pasan por la vida y ni caen mal ni caen bien, son inadvertidos. Pero los hijos del Dios viviente, aquel a quien Él depositó su gracia y aquel manto está sobre ellos, discúlpeme hermano, pero
usted va a caer. Y cuando usted entre a un lugar, no existe nadie que no voltee la cabeza para mirarlo. Porque todo el mundo va a saber que por ahí entra usted. Si no, pregúntale a Roberto. Todo el mundo sabe que usted entró. Porque usted no ha hablado, pero ya hizo ruido. Usted no se da cuenta de eso. Usted no ha dicho ni hi. Y ya empezaron los ruidos a sonar. Porque cuando entra la presencia de Dios en su vida, ella hace escándalo. Entonces nosotros queremos evitar que los envidiosos no nos envidien. Yo busco todos los días envidiosos para que me envidien. Porque ellos son los que amenazan a Dios. Y lo que hacen con amenazar a Dios es que Dios dice, sí, espérate, que yo te voy a dar más para que te envidien más. En mi país dice que sufre más el que odia que el que es odiado. Yo le dije a alguien allá en Los Cayos, ella me dijo, yo no tengo enemigos. Yo le dije, yo tampoco, porque ellos no me intimidan a mí, pero yo sí soy enemiga de mucha gente. Porque para que una persona sea tu enemigo es porque esa persona te intimida a ti. Pero cuando usted es enemigo de alguien, el que tiene problemas es el alguien, no es usted. No se coja ese problema para usted, no se lo eche en el hombro, que eso no es suyo. Porque el que está con problemas es aquel, no soy yo. Usted siga relajado, camine, relájese y coopere. Y siga caminando. Porque al final del día, usted lo está intimidando a él no lo está intimidando a usted. Entonces ahí es donde está la diferencia, donde hay un enemigo. Es decir, ahora vamos a ver a José. José no intimidaba a nadie, pero él intimidaba a todo el mundo. Mira todo lo que tuvo que pasar el pobre hombre. Pero dice que allí habían dos jefes. El jefe del copero, que era el copero del faraón, y estaba el jefe del panadero. Y dice que los dos tuvieron un sueño dentro de aquella cárcel. Y lo habían metido en la cárcel única y exclusivamente por 3 días, hermano. Y los dos soñaron en diferentes maneras casi la misma cosa. Y dice que cuando llegó allí, mira lo que hace Dios. Nosotros nos ocupamos de abordar nuestro camino cuando Dios nos está enderezando el camino. Dice la Biblia que Él endereza lo torcido y rompe los cerrojos de bronce para que ustedes pasen y yo también. Amén. Y dice que aquel hombre se le fue revelado un sueño y entonces no sabía qué significaba el sueño. Resulta que vienen a donde él y él dijo, ¿no es acaso de Dios la revelación? Dígame, que yo te voy a revelar. Y dice que le revela a uno que el faraón lo recogería para atrás y le revela al otro que el faraón de la parte del panadero lo iban a matar, le iban a cortar la cabeza en 3 días. Resulta que ocurrió exactamente al 3er día y ellos le habían prometido que cuando yo salga de aquí, yo me voy a acordar de ti. Eso es como el que salió de Cuba y dice que va a recoger a la mujer que se quedó del lado allá. Se le olvidó. Se le olvidó que aquel hombre que estaba allí era el que le había revelado el sueño. Y dice que se fue, así lo dice la Escritura, se olvidó el copero de José. Así lo dice. Usted no sabe que a veces usted conoce gente por 3 minutos. Usted conoce gente por 3 horas. Usted conoce gente por 1 mes. Usted conoce gente por 2 años. Usted conoce gente por 5 años. Y usted conoce gente por toda la vida. Pero todos los que pasen delante de usted pasaron por un propósito. Todos. Hay gente que tú conociste por 3 días y años después te lo vuelve a encontrar y puede resolverte un problema. ¿Verdad que sí?
Mire qué interesante, dice que se le olvidó y quedó todavía 2 años más José dentro de la prisión. 2 años más. Y dice que cuando pasaron 2 años más dentro de la prisión, entonces, hermano, viene el faraón y le dice que tuvo un sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, la conocemos, ¿verdad? Pero fíjense que parece, no lo dice la escritura, pero yo asocio en mi mente o me imagino, me hago la idea de que el faraón buscó a todo el mundo, al palero, el hechicero, el cartero, el tarotista, el que leía la mano, el que leía los vasos de agua, el pomo, el tabaco, el café. Él buscó a todo el mundo y nadie pudo decirle qué era lo que Jehová quería decir para Israel, para Egipto. Entonces llegó la hora de sentar en palacio a aquel que había pagado precio. Usted sabe que Dios solamente siente en palacio al que paga precio. Ese es el único que se va a sentar en palacio. Aquel que supo pagar el precio. Pero mire qué interesante, dice que dijo, yo me acordé de un hombre. Y yo me acuerdo de aquel hombre, fíjate, que yo estaba preso y dijo que tú no me ibas a matar. Él dijo, llámalo. Y dice que cuando lo llaman y mandan a sacar a José de la cárcel, dice que lo primero que mandó a hacer el faraón fuera que lo afeitara, lo bañara y le cambiara su ropa. Usted sabe que cuando usted viene a Cristo, lo primero que hace Cristo es quitar la vergüenza de su cara. Dice que lo lava con el agua que limpia toda la suciedad, que se llama Espíritu Santo. Y usted no sabe que dice la Biblia que le pone vestiduras de lino fino. Fue lo mismo que hicieron con José. Pero me llama la atención que cuando José entra al palacio, revela el sueño, al quien se le fue revelado quién era José, fue al faraón. Si Dios tiene que usar al mismísimo infierno para que le supla la necesidad, Dios lo va a hacer. Y dice que lo sienta a su lado. Pero hay algo que me llamó mucho más la atención, es que cuando yo miro las escrituras, todo aquel que está sentado en el segundo lugar tiene más poder que el primero. ¿Sabía eso? Y todo el mundo quiere ser el primero. ¿Dónde está Cristo? ¿Sentado a dónde? ¿A dónde se sentó José? ¿A la diestra de quién? Del faraón. ¿Verdad que sí? Débora estaba ¿dónde? ¿Al lado de quién? De Barak. Y si seguimos buscando, cada vez que vas a ver un hombre grande en las escrituras, está en segundo lugar. Pero todo el mundo quiere tener el puesto de Dios, sin saber que el que intercede aquí tiene más poder que el que está aquí. Hay más poder en el que intercede que en la pastora que está predicando. ¿Sabía eso? Yo le voy a decir algo. Cuando los hermanos de José lo tiraron a la cisterna, nunca pensaron que el hombre que le iba a quitar el hambre era aquel a quien ellos habían intentado matar. Por eso es que me llama mucho la atención cuando David dijo en su salmo que Jehová voltearía la mesa delante de mis angustiadores. ¿Usted sabe el poder que tiene eso?
que las mismas personas que hoy te humillaron, te maltrataron, te rechazaron, te aplastaron, te avergonzaron, te vituperaron, son las que Dios va a usar para que te haga la verdad ese. Son las mismas personas a las que Dios la va a usar para que te levanten. En la clase del lunes, del miércoles, estuvo muy buena la clase. Fue la primera clase de la academia, vamos para la segunda. Y quiero que usted entienda algo. Dije en la clase que Benjamín era el hermano más chiquito de Jacob, el hijo más pequeño de Jacob. ¿Verdad que sí? Y usted sabe por qué Jehová dejó a Benjamín que naciera a la hora de morir. Porque la palabra Benjamín significa hijo de mi mano derecha. La generación que se está levantando hoy en el mundo son los Benjamín que van a transformar la tierra. Amén. Pero José traía la revelación. Y cuando tomaron sus hermanos y llegaron, Benjamín no había llegado y él dijo, bueno, aquí no va a pasar nada hasta que Benjamín no llegue. A este lo voy a esconder y a este lo voy a mandar a buscar al mío. ¿Usted sabe por qué? Dijimos, ¿verdad? En la clase del miércoles. Él era el prototipo del segundo Adán. ¿Usted sabe por qué le dicen el segundo Adán a Cristo? Porque el único que podía perdonar el perdón de los pecados de la humanidad no era porque era el Hijo de Dios, era porque era la primera sangre sanguínea, era el lazo sanguíneo más cercano que había entre Adán y el hombre. Y como Adán traía el lazo sanguíneo de Jesucristo, su hermano, su primer hermano, tenía que pagar por él. Por eso era que el daño que había hecho Adán, el segundo Adán tuvo que venir a recuperar y a resolver la metida de pata que había hecho el primero. Resulta que aquí pasó algo. José ya venía hablando de lo mismo. Porque él dijo, para yo entregar estas 300 pesetas y llevar toda la comida a mi padre, tienen que entregarme al lazo sanguíneo más pequeño. El que está a mi lado. El que salió del mismo vientre. Y entregaron a Benjamín para que Benjamín fuera el hombre que pagara por todos los hermanos y José perdonara el pecado de cada uno de ellos. ¿Entendiste la revelación? Sí. Hay un misterio en el lazo sanguíneo que hubo entre José y Benjamín. Era el mismo misterio que había entre el primer Adán y el segundo Adán. La Biblia, todo lo que habla, tiene una enseñanza de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento no era nada más que toda la palabra profética y todo lo que se movió ahí se movió para que él pudiera recibir y le pudieran creer. Por eso es que hoy los judíos no tienen justificación delante de Jehová el día que estén en su presencia. Porque lo que ya se profetizó ya se cumplió. Aunque ellos sigan viviendo los 400 años de esclavitud en los que ellos viven. Yo no quiero ser judía porque yo tengo una herencia mayor que ellos. Soy adoptada al pueblo de Israel. Y en la adopción nadie me puede sacar. Yo quiero que te pongas en pie.